ya estamos a unos días de los comicios presidenciales en Ecuador. Hoy estaremos hablando de esto, sobre todo porque ya lo decíamos en otro momento, creo que las similitudes que tiene el proceso ecuatoriano con lo que podría llamarse esta cuarta transformación dentro de lo que podría ser una segunda ola de gobiernos progresistas, por llegar a esquematizarlos de alguna manera en América Latina, pues hay bastantes similitudes y hoy en Ecuador se presenta, después de varios años del llamado correísmo de la Revolución Ciudadana, se presentan nuevamente estos comicios electorales, en la cual justamente uno de sus participantes es Andrés Arauz, quien encabeza las preferencias y quien ganó en la primera vuelta, y el segundo, Guillermo Lasso, un banquero que históricamente ha sido el opositor en este país del correísmo, y que bueno, ahí está en disputa varias cosas sobre la mesa, y para eso contamos hoy con la presencia del periodista Lautaro Rivara, quien desde Quito justamente nos acompaña. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Lautaro, aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alina? Buenas tardes, creo ya a esta hora. Gracias por la invitación. Y bueno, Lautaro ha estado dando seguimiento puntual a este proceso electoral, y primero, pues claro, le preguntaría, ¿no? ¿Cuál es el clima hoy electoral en Ecuador? ¿Cómo se sienten las calles ya a una semana de estos comicios presidenciales? ¿Qué es lo que se destaca de cada parte? Pensando en que ya habíamos abordado también en este espacio, hay una campaña clara, abierta, descarada, diría yo, en contra del correísmo. Se le ha ligado a Andrés Arauz, el candidato justamente del correísmo, se le ha vinculado con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. La vicefiscal colombiana ha llegado a Ecuador. ¿Cómo se sienten todas estas tensiones, esta campaña sucia a unos días de las elecciones, Lautaro? Mira, te diría que el clima electoral es bastante particular si consideramos que estamos a apenas 7 días de unos comicios claramente clave e históricos, no solamente para Ecuador, sino para el conjunto de América Latina y el Caribe. Aquí, por lo menos en la capital Quito, sería difícil deducir un clima electoral, una segunda vuelta tan próxima, si uno anduviera simplemente por la calle. Yo diría más bien que el teatro de la campaña se ha trasladado fuertemente hacia las redes sociales. Ahí efectivamente vemos una serie de manifestaciones de esta llamada campaña sucia, un fuego cruzado y permanente en las redes sociales, en la cual los dos candidatos que van a este balotaje obviamente están disputando el grueso del voto aún indeciso o el conjunto de los electores que están aún pensando en votar en blanco o nulo. Entonces, bueno, obviamente todo tiende a complicarse, pero sin embargo, el contexto electoral es muy particular. Estamos en Ecuador viviendo una situación pandémica, como en todo el mundo, y aquí particularmente el pasado día jueves se ha decretado nuevamente un estado de excepción que básicamente implica un toque de queda durante la noche. Entonces, bueno, el clima, insisto, es bastante peculiar, y es claro también que hay un cierto hartazgo en un sector de la ciudadanía que vive este proceso más bien con cierta apatía, cuando otro sector del electorado ecuatoriano, por supuesto, está bien empapado en el clima electoral y, por supuesto, también esperanzado en la eventualidad de un nuevo gobierno progresista en el país. Y bueno, justamente para poner esto en contexto, Lautaro, en octubre del 2019 me tocaba cubrir ya en realidad el final de estas movilizaciones, esta explosión social que se da en Ecuador, que creo que es un gran antecedente de lo que está ocurriendo para la gente que mayoritariamente nos ve, que es de México o nuestros connacionales en Estados Unidos. Quisiera ponerle yo justamente este contexto. Después del correísmo llega un personaje como Lenín Moreno, que se habla de esta traición, ¿no? Le da la espalda, empieza a encarcelar incluso a los líderes del mismo correísmo. Muchos de ellos se encuentran exiliados incluso aquí en México, y esta gran explosión de octubre del 2019 lo que pone sobre la mesa es no solamente el hartazgo de este gobierno específicamente encabezado por Lenín Moreno, sino además surge como esta oleada de demandas antineoliberales en América Latina, algunas de ellas expresadas a través del voto popular hacia gobiernos progresistas, otros de ellos en movimientos y explosiones sociales, como en Chile, por ejemplo, y en el caso de Ecuador lo que vemos es este personaje, Lenín Moreno, que llega a negociar en aquel octubre del 2019 con la Confederación, sobre todo la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que son quienes encabezan este alzamiento popular en contra de medidas de quitar los subsidios a los hidrocarburos, de una posible reforma laboral, medidas totalmente neoliberales
neoliberales, llegan a negociar y Lenín Moreno se queda en el poder. Sin embargo, lo que vemos ayer creo es histórico porque hubo una de las grandes críticas, creo, al correísmo, fue la falta de alianzas con el sector, con el movimiento indígena, específicamente también ya con la CONAIE, era una relación bastante desgastada. Sin embargo, ayer en Twitter lo que vemos, y bueno, en realidad en este evento de Andrés Arauz, esta alianza, ¿qué significa esta alianza en donde vemos al líder, a Jaime Vargas, al líder de la CONAIE, junto con Andrés Arauz? ¿Cómo se toma esta alianza? ¿Le da fortaleza al correísmo? Hay una suerte de crítica también ya hoy del correísmo diciendo vamos a hacer esas alianzas que en su momento no hicimos. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo puedes describir esto que se vivió en estos días? Sí, primero agregar algunos datos de contexto también en tu mismo espíritu. Decir que el movimiento indígena y el movimiento campesino es el más grande movimiento social del país, de hecho el único estructurado realmente en un sentido nacional. Y vos hacés la comparación con Bolivia, muy pertinente. También el movimiento indígena ecuatoriano ha tenido una enorme capacidad de movilización y una enorme capacidad destituyente, por lo cual una sucesión de presidentes claramente impopulares y antineoliberales han sido derrocados por estas movilizaciones populares. La última ha sido efectivamente en octubre del 2019, pero no ha sido la primera y seguramente no sea la última en el país. En este marco decir que el universo indígena en el país es bastante complejo. Encontramos una serie de confederaciones nacionales, sin duda que la CONAIE es la más importante, la más estructurada, pero también encontramos otros movimientos y federaciones que ya hacía días, incluso semanas, habían hecho explícito su apoyo al binomio progresista encabezado por Arauz y Rabascal. Es el caso, por ejemplo, de la FENOCIN, es el caso de la FEIN. Y ahora, bueno, la CONAIE había decidido originalmente esta posición por el voto nulo ideológico, recordemos, denunciando, según la mirada de algunos de sus dirigentes, un presunto fraude en la primera vuelta electoral. Recordemos que el candidato del instrumento político que tiene la CONAIE, que es el movimiento Pachacutic, estuvo muy cerca de acceder al balotaje y finalmente quedó afuera de esta posibilidad. En este marco, la CONAIE está muy tensionada por los debates de un escenario político claramente polarizado. Hay sectores que siguen promoviendo el voto nulo ideológico, pero evidentemente, como expresa el posicionamiento de Vargas, presidente de la CONAIE y representante sobre todo de la Federación de los Indígenas Amazónicos, bueno, implica que hay un sector por lo menos de este movimiento campesino indígena que no está viendo con indiferencia este balotaje y que por lo menos considera que un gobierno eventualmente progresista daría muchas mejores condiciones para el desarrollo de sus propios programas, sus propias iniciativas. Obviamente queda todavía por ver si este apoyo, que hasta el momento es puramente electoral, es refrendado por otros sectores de la CONAIE o si más bien intentan de alguna forma aislar a Vargas. Y también queda por ver si efectivamente este es el puntapié de una posible y muy necesaria, creo yo, recomposición entre las fuerzas progresistas y las fuerzas indígeno-campesinas del país. Difícilmente, incluso un gobierno progresista de nuevo signo pueda transformar de forma profunda un país como Ecuador sin esta alianza tan importante, insisto, con el movimiento social más importante y más poderoso del Ecuador. Y justamente retomaría eso, ¿no? Porque creo que es uno de los grandes debates, Lautaro, aquí en México, ¿no? En donde estamos hablando, y siempre lo pongo en esta perspectiva, ¿no? Que tal vez sea un poco más didáctica de explicarlo si hablamos de esta segunda oleada de gobiernos progresistas, en donde claramente estaría México, y no solamente estaría México, sino tal vez estaría ya encabezando, dando en un contexto también de pandemia. Pero este debate y esto último que tú planteas es de verdad bastante importante, ¿no? El decir, no se puede dar tal vez una transformación real en Ecuador sin contemplar al movimiento indígena campesino. Pues aquí en México también estamos, creo, en esas lógicas de cómo se incorpora este diálogo, ni siquiera cómo se incorporan estos movimientos dentro del gobierno. Hay muchísimos representantes de estos sectores que históricamente vinieron luchando y que hoy forman parte del gobierno, forman parte del aparato del Estado. Sin embargo, todavía hay estas fricciones y claro está, también, así como tenemos a la derecha en México, la tenemos en Ecuador eventualmente, y te preguntaría en ese sentido, ¿no? Aquí, y siempre tratando de hacer estas equiparaciones, porque creo que si bien tiene sus particularidades, la derecha, lo que hemos visto hoy en América Latina, ha tenido una suerte de reacción bastante similar, ¿no? En el caso del uso, por ejemplo, del uso político de lo jurídico, ¿no? Que es
gran tema hoy en México también el saber hacia dónde va el sistema judicial, hacia dónde van los órganos electorales. En el caso de Ecuador no ha sido la excepción, ha habido una persecución política, judicial, ¿no? Que es como jurídico-política en contra del correísmo. Yo te preguntaría en ese sentido, ¿cómo va hoy la reacción de la derecha? Si le están apostando a algún último esfuerzo para que por la vía electoral o por la vía jurídica sea el correísmo descartado de la papeleta tal vez o del juego electoral. ¿Qué está haciendo hoy la derecha ecuatoriana para pues ya en esta recta final de cara a los comicios del próximo domingo? Sí, ahora en este momento, digamos, los sectores de poder han coaligado sus intereses en torno a este candidato tan tradicional como es Guillermo Molazo, un representante de la vieja política del país, ligado incluso a lo que fue el llamado feriado bancario, uno de los momentos más luctuosos de la historia reciente del Ecuador, que llevó a una crisis económica fenomenal, a la dolarización del país y a la migración compulsiva de entre 1,5 millones y 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, realmente, las posibilidades de este candidato tan conservador, tan neoliberal, este banquero que por tercera vez intenta acceder al Palacio de Gobierno, son por esto mismo limitadas, ¿no? Quizás si hubieran presentado un candidato un poco más fresco, renovado, una especie de outsider de la política como la nueva derecha latinoamericana estila, tendrían otras posibilidades. Sin embargo, decir que lo que se puede llegar a venir, incluso eso, en la eventualidad de un gobierno progresista, es un ciclo que económicamente muestra muchas más dificultades. Ya no estamos en ese ciclo virtuoso de las economías latinoamericanas. El impacto de la pandemia ha sido en Ecuador también absolutamente desastroso, sobre todo por una pésima o prácticamente nula gestión de gobierno. Entonces, si pensamos en un nuevo gobierno progresista en Ecuador, va a ser con condiciones económicas mucho más favorables y va a ser frente a una derecha que creo yo que en Ecuador y en el conjunto de América Latina y el Caribe ya, digámoslo así, ha prescindido por completo de las vías puramente electorales y democráticas. La derecha en Ecuador y en el conjunto del continente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de llegar al poder y cumplir sus intereses. Y eso implica, por supuesto, una serie de métodos de intervención, guerras híbridas, lawfare, persecución política y también, bueno, por supuesto, golpes a un estilo un poco más clásico como el que vimos hace poco tiempo en Ecuador. Entonces, un nuevo gobierno en Ecuador necesitaría de una fortaleza social, de un respaldo político, me parece activamente movilizado para poder defenderlo. Sin importar el tipo de diálogo, de moderación que estos gobiernos muestren, es evidente que el establishment político-económico va a decidir volver a candidatos tradicionales como es el caso de Lasso. Entonces, insisto, esta alianza posible de reeditar entre el progresismo y las fuerzas indígenas y campesinas es absolutamente vital para los años por venir. Y bueno, la gente luego se pregunta, ¿no? ¿Por qué insisto con los mismos temas todo el tiempo? Pero yo creo que es importantísimo, sobre todo pensando, haciendo esta suerte de espejo con el caso de México, el entender que este tipo de procesos que tú nos narras hoy en Ecuador, pues no son exclusivos de cómo opera la derecha en América Latina y mucho menos durante las últimas 2 décadas de estos llamados gobiernos progresistas. Hoy en México creo que hay alianzas mucho más claras y tratando de hacer estas nuevamente equiparaciones. Te cuento, Lautaro, ¿no? Y para la gente que también nos está viendo desde otras latitudes, aquí en México hoy hay una oposición que es mucho más visible y que de hecho en términos de comunicación como periodista lo agradezco muchísimo, porque generalmente nos ha costado trabajo, ¿no? Desde este lado, estar todo el tiempo tratando de visualizar quiénes son la oposición, cómo se conforman, quiénes son los oligarcas, quiénes son los medios de comunicación que están jugando un rol de voceros, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hoy en México es muy fácil, hoy tienen liderazgos muy claros, ¿no? Alianzas muy claras, esto que se llama México sí, es una alianza electoral, partidista, empresarial, oligarca, ¿no? Que ha permitido incluso en términos discursivos visibilizar eso que en otros momentos, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, incluso en el caso de Venezuela, al principio, ¿no? Cuesta mucho más trabajo. Pero regresando a esto que tú mencionas, ¿no? Regionalmente incluso, yo creo que el gobierno de Arauz, o bueno, lo que podría llegar a ser un gobierno de Arauz, si es que la tendencia, ¿no? Que hasta ahora estamos viendo de que puede ser el favorito y con esta alianza de la CONAIE que podría darle un impulso, lo que sí vemos es que hay menos titubeos que tal vez en otros gobiernos
como el de Alberto Fernández, ¿no? En donde esta suerte de ir más a la izquierda no está del todo oculta. Hemos visto a Andrés Arauz cercano a Luis Arce, presidente hoy de Bolivia, al mismo Evo Morales, a Pepe Mujica, a través de sus redes sociales, de sus videos, nos explica que ya ha hablado incluso con otros gobiernos para que en caso de que gane tenga estas alianzas. ¿Tú crees, no? Y creo que no sé si esa sea la pregunta hoy en Ecuador, después de un Lenín Moreno, si se llega a percibir que Andrés Arauz podría o no hacer lo mismo que Lenín Moreno y darle la espalda al correísmo que hoy lo está impulsando. ¿Tú cómo evaluarías el personaje de Andrés Arauz, si realmente está convencido, si estas alianzas regionales son suficientes? ¿En dónde posicionarías, por decirlo así, a un Andrés Arauz hoy en América Latina? No, yo creo que en ese plano de su eventual política, si se concretara su elección como presidente del país, podemos esperar con cierto optimismo una política más tendiente a la integración latinoamericana y de mayor cercanía al resto de los gobiernos progresistas de izquierda. Creo que además de una cuestión de principio ideológica es también una necesidad política muy clara para un gobierno emergente en caso, insisto, de llegar a la presidencia. Recordemos que estamos en Ecuador, aquí estoy en Quito, a pocos kilómetros de la que fue y es todavía sede de la UNASUR, fuertemente boicoteada del retiro del propio Paisede bajo el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, obviamente, el volver a integrar a Ecuador a ese círculo virtuoso de políticas continentales integracionistas sería, me parece, bastante importante. Recordemos, insisto, Lenín Moreno sacó al país de la UNASUR, lo acercó hacia la Alianza del Pacífico, también lo retiró de la OPEP, o sea, una serie de mecanismos obviamente digitados por la Embajada norteamericana, el real poder fáctico, me parece, en los últimos años de gobierno. En ese caso, yo creo que podemos esperar, insisto, una serie de políticas progresivas de Arauz, pero yo, por lo menos en estos debates, coloco siempre una salvedad. Creo que una política de integración, una política progresista y de izquierda latinoamericana, no es igual a una sumatoria de políticas nacionales progresistas. ¿A qué me refiero? Desde la asunción, por ejemplo, de Alberto Fernández en la Argentina, se habló mucho sobre el famoso eje Buenos Aires-México. Se proyectaron, por lo menos a título nominal, una serie de iniciativas y hasta el momento la política conjunta entre un gobierno progresista al sur del continente y otro hacia el norte, hasta ahora creo ha sido bastante tibia y bastante limitada. Entonces, no dudo de que Arauz generaría mejores condiciones para esa integración, pero insisto, hacen falta liderazgos regionales y una voluntad de construir una política efectivamente latinoamericana y caribeña. Y bueno, Lautaro, yo te preguntaría también de otro tema. A Lautaro yo, para decirle a la audiencia, lo conocí también a través de su trabajo en Haití. Él estuvo viviendo ahí varios años. Hace una semana justamente estábamos hablando de esta situación. Llevan meses en las calles demandando la salida del presidente. Y esto poco se habla en la prensa, esto poco se visibiliza. Nosotros tratamos de darle seguimiento a esta situación, sin embargo, pues continúan ahí la movilización invisibilizada por los medios, sobre todo corporativos. Han sido muy pocos los que le han estado dando seguimiento. Si brevemente, Lautaro, nos puedes compartir, aprovechando que te tenemos el día de hoy, tu balance, qué es lo que está pasando hoy en Haití y hacia dónde se mueve en estos días. Sí, te diría que el caso de Haití es un ejemplo de lo que charlábamos antes, digamos, la disposición de las clases dominantes nacionales e internacionales de, si la estrategia electoral democrática no les rinde lo suficiente, pasar a otro tipo de estrategias. En el caso de Haití estamos viviendo hoy la consolidación de la última dictadura de América Latina y el Caribe, lamentablemente invisibilizada. El presidente, hoy de facto Jovenel Moïse, decidió quedarse en el poder de forma arbitraria cuando su mandato constitucional venció el pasado 7 de febrero. Pero lo que tenemos en Haití no es solamente una ruptura, digámoslo así, formal del orden democrático, de por sí bastante grave, que incluye incluso la clausura del Parlamento y el ataque a los principales tribunales de justicia, sino que tenemos también algo mucho más peligroso y problemático, que es la apuesta por una vía paramilitar para controlar las movilizaciones sociales antigubernamentales. Entonces vemos en el país la infiltración permanente de mercenarios norteamericanos y el financiamiento y el respaldo a grupos criminales
Haití tiene hoy por hoy 77 bandas armadas operando en todo el territorio nacional, y se sabe porque ha sido así investigado y comprobado por organismos nacionales de derechos humanos que estos grupos criminales actúan completamente en connivencia con el Estado Nacional. Me tocó hace pocos días estar en algunos barrios populares de la capital de Puerto Príncipe, donde estas bandas han cometido una serie de masacres, las más emblemáticas en los barrios de Bel Air y La Saline, y los propios pobladores, los propios habitantes de esos barrios populares de la capital tienen absoluta claridad de que esas bandas armadas actúan, asesinan, masacran y violan personas por decisión del Ejecutivo, del gobierno de facto, para evitar justamente que estos barrios se movilicen masivamente, como lo están haciendo ya hace 4 o 5 años. Entonces, otra vez Haití vuelve a ser como un gran laboratorio de lo peor de la política imperial, de lo peor de la política colonial, y creo que es de interés para todos seguir lo que pasa allá, estudiarlo y comprenderlo, porque lamentablemente puede ser una visión a un futuro realmente muy trágico para el conjunto de América Latina y el Caribe. Y justamente, de hecho, creo que no es coincidencia, Lautaro, y tal vez eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? El hecho de que se señale, incluso veíamos las pancartas ahorita dentro de estas movilizaciones, que se señale a las llamadas, a esta comunidad internacional que ha brillado por su ausencia, por su omisión o por su complicidad, ¿no? El hecho de que hoy en Haití la gente esté saliendo, estén estos grupos paramilitares, haya masacres, y no solamente de hoy, sino desde hace bastante tiempo, y el silencio de estas organizaciones como la OEA, como la misma ONU, ¿no? Que es algo que ellos señalan, y que yo lo ponía sobre la mesa hace una semana, en donde decía, bueno, es que la ONU sí funciona en ciertas cosas, pero aquí también están pidiendo la salida de la ONU, están pidiendo la salida del presidente, y que no es casualidad que sea un gobierno cercano a Estados Unidos, y que tal vez para nosotros que hemos estado dando seguimiento a temas de América Latina sea una obviedad, ¿no? De a los súbditos, a las colonias de Estados Unidos no se les toca, pero este es otro ejemplo, no sé tú qué opines, ¿no? Justamente de lo que decías, de esa política colonial, de esa política imperialista, en donde lamentablemente la vida de las y los haitianos no vale lo mismo que la vida de las y los franceses, ¿no? O que hay estos dobles estándares cuando se vive bajo estos regímenes dictatoriales supeditados y en total complicidad, como organizaciones como la OEA, como insisto, la llamada comunidad internacional, y que hoy pues también los medios se suman pues lamentablemente a esta campaña, ya sea en defensa, ¿no? del presidente de Haití, o a esta invisibilización plena de lo que está ocurriendo en la isla. Sí, lo que vemos me parece en varios países de la región, y esto vale para Haití, pero vale para Ecuador, Colombia, Brasil o tantos otros países, es que estos regímenes neoliberales, digámoslo así, maduros, exacerbados, solamente se pueden sostener el poder con los factores de poder internacional. Por eso vemos tanto en Ecuador como en Haití que la presencia del Fondo Monetario Internacional, del Departamento de Estado norteamericano, de la OEA es cada vez más visible, y su injerencia es cada vez más descarnada, y también obviamente a través de, insisto, esta vía de profundización de los elementos represivos. En algunos lugares, como es el caso de Ecuador, a través de las fuerzas de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, o como es el caso, por ejemplo, de Honduras, Colombia o Haití, a través de la tercerización de la represión, a través de grupos criminales, grupos paramilitares o grupos ligados al narcotráfico. En el fondo la política es la misma, y el problema de fondo es, insisto, la incapacidad total de estos regímenes neoliberales de generar el más mínimo consenso social en la población. Por eso creo que no fue casual que a fines del 2019 tuvimos un proceso de movilización masiva en Ecuador, que fue realmente muy visible, pero también fue el caso de Chile, también fue el caso de Honduras, fue el caso de Haití, fue el caso de Panamá, digamos. Teníamos un mapa continental prendido fuego en simultáneo, y si bien la pandemia de alguna forma ha generado un impas y ha generado la movilización social durante algunos meses, las causas de fondos que impulsaron esas protestas masivas siguen intactas. Entonces, creo que es bastante esperable que en los meses por venir tengamos todavía un alza aún más notoria de los procesos de movilización social de carácter antineoliberal y crecientemente de carácter también antiimperialista. Y justamente preguntándote desde la esperanza, no dejémoslo todo en la decepción y en la tristeza, justamente cómo crees que se pueda aportar, ¿no? a estas luchas, porque lo que veíamos también
en los últimos, justamente creo que desde octubre, ¿no? Que un poco la pandemia nos llega a nublar y a hacer una ruptura ahí dentro de este mapeo de cómo se venían gestando estos alzamientos, estos movimientos populares. Creo que desde octubre, si algo se evidenció, también fue el tema de la solidaridad internacional, que no hubiese sido posible, por ejemplo, el final, digamos, de este golpe de Estado en Bolivia, si tampoco estos medios independientes y tampoco la solidaridad internacional no se hubiese hecho presente. ¿Tú crees que en el caso de Haití se está tomando incluso estas mismas campañas internacionales o se podrían llevar a cabo desde la esperanza? ¿Qué se puede hacer en el caso de Haití, Lautaro? Bien, sí, sí, lo de la esperanza es fundamental, digamos, y el optimismo, a veces no completamente racional, pero el optimismo siempre es necesario. Mira, justamente en el caso de Haití tuvimos hace poco un gran ejemplo de solidaridad internacional. Tuvimos, de hecho, varias jornadas consecutivas de una gran campaña internacional en solidaridad con el pueblo de Haití y justamente reclamando la solución autónoma y soberana de los problemas del país y también, por supuesto, el cese de la dictadura de Jovenel Moïse. En ese marco se articularon un sinfín de organizaciones a nivel nacional e internacional, por ejemplo, colectivos de la propia diáspora haitiana, desde la Argentina hasta los Estados Unidos, también articulaciones de movimientos sociales que hacen un trabajo de solidaridad absolutamente permanente, como es el caso de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, la Vía Campesina, Júbilo Sur o tantas otras articulaciones, y también, por supuesto, colectivos de comunicadores, comunicadoras y una serie de iniciativas de comunicación alternativa, no corporativa, solidaria, que obviamente han sido fundamentales para romper el cerco mediático en estos casos. Justamente hoy leía una serie de artículos compilados, por ejemplo, sobre lo que fue la rebelión en Ecuador y vemos que prácticamente toda esa serie de artículos tan valiosos para hacer conocer lo que pasaba en el país venían justamente de comunicadores y comunicadoras independientes. Y por supuesto, si hablamos del caso de Haití, no podemos esperar ningún tipo de cobertura, ningún tipo de viso de realidad, si nos dedicamos a ver, por ejemplo, lo que dice sobre Haití las grandes corporaciones de prensa. Lo poco que se ha logrado visibilizar y comunicar desde el país ha tenido que ver pura y exclusivamente con la labor de los movimientos sociales y también con la labor de los comunicadores y comunicadoras independientes. Y bueno, justamente ya para ir cerrando ya esta recta final, yo te preguntaría también sobre el tema de, creo que tú tienes una perspectiva también mucho más amplia de lo que está ocurriendo en América Latina, no solamente desde lo local, sino justamente regionalmente hablando, e históricamente, ¿no? También estos últimos procesos que hemos visto de algunos gobiernos virando más hacia la derecha, otros hacia la izquierda, en factores, o sea, que son muy visibles hacia dónde se está, incluso este término que escuchaba yo hace unos días, como fasticizando, ¿no? O sea, un término ahí en donde la derecha cada vez es más de derecha y entonces los proyectos de izquierda tienen que ser más de izquierda. ¿En dónde colocarías, en el caso de México, tú que lo estás viendo con otra perspectiva, con otra lectura, que no necesariamente viene desde el interior de México, ¿no? Nosotros aquí estamos tratando de ver, o al menos este espacio, lo que trato de hacer un poco es ponerlo en contexto, ¿no? Saber que hoy México no está descifrando del todo el hilo negro de, pues, ni de la lucha de clases, ni de los gobiernos progresistas, ni mucho menos. Creo que tenemos ya bastantes antecedentes en la región que nos permitirían ir viendo hacia dónde podrían irse encaminando las oligarquías, los grupos de derecha, hacia, por ejemplo, esta parte del lawfare, ¿no? La politización de los procesos judiciales, la persecución política, la represión, etcétera, etcétera, este tipo de situaciones que ya hemos visto durante 20 años en América Latina. ¿Tú dónde colocas en este mapeo, ya sea si hay o no una segunda oleada de gobiernos progresistas? ¿Dónde estaría México hoy en América Latina en 2021 y sobre todo también creo atravesando el factor de la pandemia, que desde mi perspectiva, no sé si la compartas, creo que ha radicalizado también la toma de medidas en política exterior de muchos de los gobiernos, estas alianzas? En el caso de México, yo les comentaba al auditorio hace unos días, el tema ha tenido México que más allá de si es de muy izquierda o poca izquierda, ha tenido que hacer alianzas con China, con Rusia, ha incluso ante las Naciones Unidas propuesto la descentralización y la no acaparación de las vacunas, ¿no? La descentralización del tema de las vacunas acaparadas por un norte global. Ha hecho alianzas con Argentina. Es decir, ¿dónde colocas en este mapa regionalmente hablando a México? Regional a la que nos convocás, Alina, yo creo que está bueno pensar
en tres grandes momentos, ¿sí? Que en parte son simultáneos. Un momento tiene que ver con la defensa de los gobiernos más avanzados de la región, que creo que son sin duda los casos de Venezuela y Cuba. De hecho, si hablamos del contexto, por ejemplo, del impacto de la pandemia, es notable cómo esos países han logrado avances mucho más notorios. El caso de Cuba es completamente singular con el desarrollo de vacunas en un contexto de acoso y hostigamiento por el embargo extraterritorial que la isla sufre. Tenemos también un segundo momento, creo que ahí entra México, vinculado a la reconfiguración de estos gobiernos de tinte progresistas en la región. Es el caso de Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, podría ser el caso de Andrés Arauz en Ecuador. Creo que estos nuevos gobiernos tienen, insisto, limitaciones vinculadas a un momento económico quizá menos virtuoso y en muchos casos a un desacople quizás un poco mayor de los movimientos sociales que han sido protagonistas de las grandes transformaciones de las últimas décadas. Sin embargo, creo que estas dos estrategias de esos momentos, ¿no? La defensa de los procesos más avanzados y la recomposición de algunos gobiernos progresistas, creo que es insuficiente si no avanzamos en un tercer momento, que está vinculado precisamente a estos movimientos de insurrección popular masivos que encontramos prácticamente en toda la geografía continental, que son, creo yo, los que pueden de alguna forma romper esta suerte de impas entre una ofensiva norteamericana que de alguna forma ha avanzado mucho pero se ha detenido y una recuperación de los sectores populares y progresistas que también ha avanzado hasta un punto y se ha detenido. Yo creo que ese empate, por llamarlo de alguna forma, depende, por supuesto, de elementos de la geopolítica global. Vos mencionabas el caso del rol de China, Rusia, absolutamente determinantes, pero depende también de que logremos de alguna forma romper los consensos neoliberales en aquellos países que no lo hemos logrado. Por eso creo que en esa agenda pensar situaciones como la de Haití o, por ejemplo, la eventualidad de elecciones en Colombia el próximo año, o, por ejemplo, la eventualidad del acceso al poder de una candidata progresista como Verónica Mendoza en el Perú, pueden ser tanto más determinantes que, insisto, la restitución de ciertos gobiernos progresistas. Y yo creo que esta crítica, ¿no? Es sumamente importante después de que hemos visto que estos gobiernos que se asumieron progresistas, algunos de ellos en un corte más socialdemócrata, algunos de ellos abiertamente socialistas, antiimperialistas, muchos de ellos terminaron en golpes de Estado, terminaron en intentos de desestabilización, en una traición, ¿no? Como la de Lenín Moreno, que más que traición creo que habla de esa carencia de generar estructuras realmente sólidas de transformación y que se quedaron en una plataforma netamente electoral y que creo, ¿no? Ese es uno de los procesos, uno de los puntos en donde nos encontramos en México, donde se cree que tomar la presidencia, tomar el gobierno es sinónimo de tomar el poder. Lo que nos ha demostrado América Latina durante los últimos 20 años es que al no romper esto que tú denominas el pacto neoliberal, ¿no? Al no profundizar esa transformación popular, ese poder popular, ¿no? Consolidar ese poder popular, yo creo que hemos visto estas carencias o estas autocríticas tardías que vienen después del golpe de Estado, que vienen después de intentos incluso de invasión, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que en Venezuela ya tienen un proceso de más de 20 años que se está todavía consolidando y que a pesar de los múltiples intentos de no solamente de invasión y golpes de Estado, sino también estos bloqueos, este bloqueo económico, todas estas medidas, pues no han podido derrocarla porque a pesar de la campaña mediática que se tiene en contra de Venezuela, ha tenido y ha demostrado más bien, no es como una percepción, ha demostrado tener una estructura mucho más sólida en términos de formación política, también una alianza estratégica con la parte del ejército. En el caso de Ecuador veíamos pues la alianza electoral no fue suficiente. En el caso de Bolivia, 14 años del proceso de cambio derivaron también en un golpe de Estado porque, y lo dice el mismo Evo Morales, se subestimó a las oligarquías, a la derecha, ¿no? Creyeron que dándole concesiones iba a ser suficientes cuando en realidad pues sabemos que la derecha no tiene amigos, tiene intereses y ese creo que hoy es el reto en México también, el saber que pues no es menor también que compartamos y que nuestro primer socio comercial sea Estados Unidos, que compartamos frontera con este país,
que obviamente el imperialismo no solamente es cuestión de amistad o no con Estados Unidos, es una cuestión política, económica, etcétera, etcétera, pero que hoy nos enfrentamos a ese reto. ¿Tú qué recomendarías, qué sugerirías de estas conclusiones después de tantos gobiernos que se asumieron progresistas, que algunos fueron perseguidos políticamente? Veíamos el caso de Lula, en Argentina también, el caso, bueno, ya lo hemos visto ahora en Ecuador, todo este recuento. ¿Tú qué sugerirías? ¿Cuáles son esas conclusiones que adelantarías para México y no caer justamente ni en la desesperanza, pero tampoco en la ingenuidad? Creo que ahí el caso más elocuente y que más nos puede enseñar es el caso reciente de Bolivia. En tanto que las mayorías electorales, sin mayorías sociales y activamente movilizadas, pueden llegar a ser efímeras. Entonces, insisto, la derecha continental ha decidido una vía de acceso al poder completamente antidemocrática, entonces no basta, insisto, con los grandes consensos electorales, con la movilización de los grandes aparatos electorales, sino que hace falta realmente un vínculo muy estrecho con los movimientos sociales y una capacidad de movilización que no se puede desactivar. El caso de Bolivia fue muy claro, todos hablamos y pensamos que una, digamos, enorme estabilidad política y una enorme bonanza económica bastaban para que el proceso de cambio del MAS siguiera, digamos, su hilo de continuidad, y sin embargo vimos que en un plazo realmente muy breve y justamente por la desmovilización parcial de estos sectores sociales, el golpe de Estado pudo golpearnos, no solamente a los bolivianos y bolivianas, sino al conjunto de las fuerzas de izquierdas y progresistas. Entonces creo que eso vale para México, vale para todos los países. La cuestión de los movimientos sociales es fundamental porque incluso no podemos pensar ni entender la llegada, el acceso al poder de estos gobiernos si no fue por largo ciclo de movilizaciones que tuvimos en la década del 90 y los 2000. Si no reeditamos ese ciclo nuevamente y logramos que redunde en victorias claras y justamente, insisto, en la ruptura de este orden neoliberal, el futuro va a ser mucho más complejo y no vamos a lograr salir de esta suerte de empate que es bastante catastrófico, sobre todo para nosotros de este lado del sur del mundo. Ay, pues Lautaro, muchísimas gracias. Yo aquí en México todo el tiempo estoy y le digo a mis compañeros, a mis colegas, a mis amigos, ¿no? Yo parezco la loca del golpe de Estado, ¿no? Pero más que el golpe de Estado en México, vengo también de experimentar todas estas luchas populares, tanto en la calle, ¿no? Cubriendo estos movimientos, como a distancia también dándole seguimiento como internacionalista de formación o de formación que soy. Entonces creo que es muy importante para un proceso como México y especialmente tocar este tipo de temas, y te agradezco muchísimo que nos des tu opinión, y seguramente nos vemos por Quito ahora, ya en unos días estaré yo creo que por allá cubriendo este proceso electoral, así que bueno, por el momento, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos compartiste el día de hoy, Lautaro. Gracias a vos, Alina, y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Lautaro. Pues ahí estaba Lautaro Rivara dándonos este mapeo de lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, que he tratado de poner todo el tiempo como ejemplo, no necesariamente porque no nos competa, no porque no porque esté en diferentes latitudes, no significa que no tiene que ser de nuestro interés. Hemos visto todas estas similitudes que he tratado de ir tejiendo durante todas estas semanas, hablando de las ausencias, errores, omisiones, pero también de los retos que tienen estos nuevos o estos procesos que intentan acceder al poder o que, como en México, ya están en el poder. Sin embargo, tenemos bastantes antecedentes de varios de los errores, omisiones que se tuvieron durante estos procesos, que algunos se quedaron en el ámbito netamente electoral, algunos de ellos no lograron consolidar alianzas estratégicas con sectores que eran fundamentales dentro de estos procesos de transformación. Algunos de ellos no lograron, incluso, ¿no? Podría ser el tema de la redistribución de las riquezas del gobierno, o también de diferenciar o de hacer esta autocrítica de manera permanente hasta que llegaron estos procesos, hasta que llegaron estos intentos de desestabilización y golpes de Estado.